¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Hacemos magia hermosa, hermosa, hermosa. Las invito a conocer los proyectos que tenemos en el canal y verán que se van a enamorar de más de uno de ellos. Amigas, vamos a continuar con la realización de nuestra hermosísima Catrina. Espero que ya hayan avanzado. En el video anterior hicimos el cuerpecito. En esta ocasión le vamos a hacer la ropa, el cabello y algunos otros detalles del rostro. Como siempre les pido de favor que no olviden suscribirse y dar like. Apóyenme con eso, por favor. Es gratis, no se les cobra un solo peso por suscribirse. En cambio, al canal lo apoyan de una manera inmensa. Suscríbanse y den like, por favor. También quiero agradecer, como siempre, a los miembros del canal, que son, permítame un segundito, Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Liliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias por el apoyo, por ser miembros del canal. Si alguien de ustedes quiere ser miembro del canal y apoyar este proyecto que hacemos con cariño y amor, se los agradezco infinitamente. Además de que van a tener beneficios especiales. Muy bien, pues eso es todo por ahora. Vamos a continuar con la realización de nuestra hermosa Catrina. Vamos a comenzar haciendo la ropita. Comenzamos con nuestra hebra de color rosa mexicano y hacemos un nudo tal y como vieron en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y después vamos a realizar 28 cadenas, tal y como lo están viendo en la imagen. Una vez que hayan realizado esas 28 cadenas, vamos a hacer esto, vean. Las vamos a tomar y con el crochet vamos a entrar en la primer cadena que hicimos. Tengan mucho cuidado de que no se les vaya a torcer el tejido, las cadenitas que no queden torcidas. Y vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos con una cadena y vamos a comenzar haciendo un punto bajo, así. Allí mismo donde hicimos el punto deslizado, allí haremos nuestro punto bajo. Y en el siguiente punto haremos un aumento. Muy bien, vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Me voy a la siguiente cadena y hago un punto bajo. Y en la siguiente cadena hago un aumento. Si ustedes ven, me estoy llevando la hebra para irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Muy bien. Esto vamos a realizar, repito, hasta finalizar la vuelta. Vamos a la vuelta número 2. Nos ubicamos en el primer punto y hacemos aquí un punto deslizado. De esta forma. Ahí está. Levantamos con una cadenita y vamos a realizar de las vueltas 2 a las 7 un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 42 puntos bajos. Recuerden, al finalizar cada vuelta hacen punto deslizado y levantan con una cadena. Seguimos con la vuelta número 8. Vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, y de las vueltas 9 a la 16 haremos 48 puntos en cada una de estas vueltas. Muy bien, ya finalizamos. Lo que vamos a hacer, miren, aquí al final yo ya hice un punto deslizado como hacemos siempre. Pero ahora voy a introducir hebra de color negro, tal y como vieron en la imagen. Ya corté la hebra de color rosa mexicano. Entonces aquí, al hacer mi cambio de color, comienzo haciendo en bucle trasero. Toda esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya hice mi cambio de color, entonces ahí en ese mismo punto en el que hice punto deslizado, como lo hice en todas las vueltas, vamos a hacer un punto bajo
ya con mi hebra de color negro, y en el siguiente punto, recuerden, en bucle trasero vamos a realizar un aumento. Miren, paso mis hebras hacia adelante para irlas perdiendo, y en este punto voy a hacer un aumento. Muy bien, aquí está. Bucle trasero. Recordemos que toda la vuelta así la vamos a trabajar. Entonces, en el siguiente punto, en el siguiente bucle trasero hago un punto bajo, y en el que sigue, en bucle trasero, un aumento, terminando la vuelta con 72 puntos. Vean qué lindo le luce el cambio de color, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, en la vuelta 18, vamos a realizar también un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 108 puntos bajos. Y de las vueltas 19 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 108 puntos bajos. Ya sabemos que al final de cada vuelta hacemos punto deslizado y levantamos con una cadena. Una vez que hayan finalizado, amigas, cortan la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar, y aquí vamos a hacer cambio de color nuevamente al color rosa mexicano. Vamos a tomarlo de esta forma. Hacemos aquí el cambio de color. Ya ven, al final hacemos punto deslizado y el cambio de color lo hacemos como vieron en la imagen, ya con el color rosa. Vamos a ajustar muy bien nuestras hebritas en este momento. Y aquí vamos a realizar 2 cadenas. Una y una más. Nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar allí un punto deslizado. Así. Levantamos 2 cadenas y punto deslizado. Vamos perdiendo nuestras hebras, y esto vamos a realizar durante toda la vuelta. 2 cadenas, punto deslizado. 2 cadenas, punto deslizado. Vamos a darle una hermosa orilla a este precioso vestido de nuestra Catrina. Cuando hayamos finalizado, amigas, vean, aquí finalicé yo haciendo un punto deslizado y 2 cadenas, y me voy a ir a la base del primer punto que hicimos. Como vieron, entré por ahí haciendo un punto deslizado, y vamos a dejar aquí hebra suficientemente larga solo para ensartar mi aguja lanera, nuestra aguja lanera, y vamos a perder por la parte del revés del vestidito de la forma en que van a ver más adelante. Vamos a ensartar nuestra hebra, amigas. Lo que haremos, vean, es pasar por detrás, de adelante hacia atrás, miren. Aquí de donde terminamos pasamos hacia atrás y se va a cerrar el vestidito, y miren, ni siquiera se ve el inicio y el final, se nota muy ligeramente. De este lado, del revés del vestidito, vamos a hacer aquí un nudo. Apretamos bien fuerte ese nudito y vamos a perder nuestra hebra entre el mismo tejido, así. Todo lo que ustedes quieran, amigas, tanto como ustedes decidan perder, está muy bien. Una vez que hayan perdido lo suficiente, simplemente vamos a cortar la hebra sobrante y habremos terminado nuestro hermoso vestidito. Yo creo que para mí hasta aquí es suficiente, ya puedo cortar. Y miren, amigas, está bien lindo. Ya que terminamos el vestidito, recuerdan que en el primer video habíamos terminado de esta forma, amigas. Vamos a colocárselo. Introducimos una piernita y después la otra piernita. Va a ser muy fácil colocárselo, amigas. Y vamos a ubicarnos aquí en la parte donde habíamos trabajado en bucle trasero y nos quedaron libres los buclecitos delanteros. Ensartan por favor su aguja lanera, amigas, y esta parte donde está la unión, donde terminamos y comenzamos una vuelta, vamos a procurar que quede hacia atrás. Miren, ya ensarté mi aguja lanera y le realicé un nudito. Vamos a entrar por cualquier punto aquí atrás, vean. Por aquí, y vamos a salir en algún punto, miren, debajo del puntito, y después de aquí me traslado inmediatamente a algún punto de la faldita.
Jalamos fuertemente para que el nudo se quede perdido ahí adentro. Entonces, de aquí voy a volver a entrar y me recorro al siguiente punto. Así, amigas. Volvemos a entrar. Bueno, nos vamos a ir recorriendo punto por punto. Miren, con el de abajo, amigas. Ahí está. Cada uno, tenemos los mismos puntos en la faldita y los mismos puntos en el cuerpo. Entonces, miren, vamos a hacer una puntadita, una en el cuerpo y una en el vestido, una en el cuerpo y una en el vestido. Les repito, tenemos los mismos puntos, así es que nos va a quedar perfecto. Una vez que hayamos llegado al final, amigas, simplemente vamos a hacer aquí un nudito. Aquí es donde entré inicialmente. Aquí hago un nudo fuerte, 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 y vamos a perder por cualquier parte del cuerpo de nuestra preciosa Catrina. Miren, por aquí salimos perfectamente. Ahí está. Y ya simplemente vamos a cortar la hebra sobrante. Ahí está. Vamos a perder bien. De todas maneras, eso nunca se ve, porque pues lleva el vestidito encima. Pero si quieren perderlo perfectamente, que no se vea lo rosa, está muy bien. Y miren, así quedaría la faldita de nuestra bella Catrina, amigas. Está hermosa, hermosa. Se le mueve un poquitito el cuello porque recuerden que usamos alambre. En la lista de materiales les di la opción que si quieran poner un palito, está perfecto, amigas. Muy bien. Está quedando muy linda. Vamos a realizar ahora los zapatitos. Para realizarlos vamos a hacer lo mismo que hicimos en los piecitos. En la vuelta número 1, un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y en la vuelta 6 vamos a hacer también un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero esta vuelta 6 ya la vamos a trabajar normalmente tomando el punto completo. Vamos a realizarlo. Una vez que hayamos terminado, comenzamos la vuelta número 7. Haciendo 6 puntos bajos. Vamos ahora a hacer 6 disminuciones, pero las vamos a trabajar en medio punto alto. Enganchan la hebra y tomamos los 2 buclecitos delanteros de los siguientes puntos. Engancho, saco y voy a tejer los 3 buclecitos que me quedaron en la hebra. Nuevamente engancho, voy a tomar los buclecitos delanteros de los siguientes puntos, engancho, saco y tejo los 3 puntos. Así vamos a hacer las disminuciones en medio punto alto. Llevo 2, me faltan otras 5 y voy a realizar esas otras 5 disminuciones en medio punto alto. Miren, ya hice las disminuciones. Al final nos van a estar sobrando 6 puntos. Vamos a realizar un punto bajo en cada uno de esos 6 puntos que nos sobran. Recuerden, primero hacen 6 puntos bajos, después 6 disminuciones en medio punto alto y al final 6 puntos bajos, que es lo que estoy realizando en este momento. Y así habrá quedado terminado el zapatito. Fácil y rápido de realizar. Muy bien. Lo que haremos a continuación, amigas, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer otro punto deslizado. Y aquí habríamos terminado. Ahora sí el zapatito. Esos puntos deslizados es solo para que nos quede bien parejito de atrás, o lo más parejito que no sea posible. Aprietan bien fuerte el punto. Enganchan su aguja lanera, ensartan su aguja lanera y de aquí nos pasamos hacia atrás. Y miren, nos quedó bien parejito ese zapatito. Nos ubicamos en la parte de revés y vamos aquí a realizar un nudo.
Bien apretadito, amigas. Y ya el resto de la hebra la vamos a perder entre los mismos puntos del zapatito. De esta manera. Vamos a perder un poquito más, amigas. Todo lo que ustedes quieran perder está muy bien. Ya que hayan finalizado, vamos a cortar la hebra sobrante y le colocamos el zapatito a nuestra bella Catrina. Si ustedes sienten que el orificio para colocar el zapatito es muy pequeño, no pasa nada. Van a ustedes a jalar un poquitito, amigas, de esta forma, vean, así, un poquitito y ya se lo colocan. Siempre el tejido tiende a volver a su estado normal, entonces no se va a quedar ahí, así cuando den el jalón no se va a quedar así, se va a regresar lo que ustedes le jalaron, pero y eso mismo va a hacer que el zapatito le quede justo y no se le caiga. Vamos a comenzar con los detalles del rostro. Muy bien, las que trabajan conmigo ya saben que solemos hundir los ojitos. Van a ensartar su hebra de color hueso, que es el color con que realizamos a nuestra Catrina, y vamos a entrar así por detrás. El hilo debe ser doble, amigas, para que al momento de hundir los ojos queden aún más hundidos y tratar de lograr el efecto, pues, de la calaca que es nuestra Catrina. Y vamos a entrar por aquí, vean, en este puntito, cerquita, cerquita del ojito. Ahí está, lo más pegadito que puedan al ojito. Como les digo, tiene que ser hebra doble, procurando que esto es para que cuando jalemos la hebra quede más hundido de lo normal. Y miren, ahí está. Vamos a dejar esta pequeña hebrita aquí atrás para perder más adelante nuestros hilos. Entonces voy ahora a entrar del otro lado. Miren, me recorrí unos 2 puntitos aproximadamente. ¿Vieron? Aquí estoy. Me recorro 1 y 2 puntitos aproximadamente. Aquí lo importante es entrar muy pegadito del ojo nuevamente. Y voy a salir justo exactamente en el mismo punto donde entré. Exactamente en el mismo punto, amigas. Allí vamos a salir. Vamos, 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 vamos. Es que sí es muy importante que salgan en el mismo punto. Para que al momento de atar, la cabeza no se vaya, esa parte de atrás de la cabeza no se vea hundida, porque sí se ve feo. Aunque va a llevar ahí cabellito, pues preferimos que no quede hundido lo más posible. Entonces déjenme acomodar las hebritas, que las dos, que ahí están, miren, ya quedaron bien parejitas las dos hebritas. Al jalar ese hilo, ven, se escondió detrás del ojito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí por el revés es jalar, 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 jalar. Jalen lo más que se pueda, amigas. Ustedes van a ver que se ve extraña la carita. No importa. No importa que se vea rara, que se vea fea. No es que ya no le voy a jalar porque miren qué feo se ve. No, 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 no. Porque el hilo tiende a tratar de regresar a su estado normal y pues ya no se va a ver tan hundido. Así es que como necesitamos que quede muy hundido, no tengan miedo. Y miren, jalamos, jalamos, jalamos. Apretamos aquí el primer nudito lo más que podamos. Y vamos a realizar un segundo nudo. Y que quede bien, bien apretadito, amigas. Ahí está. Ahí está, bien, bien apretadito, apretadito. Si quieren hacer un tercer nudo está perfecto. Así. Y vamos a cortar la hebra sobrante. Aquí. Ya hice otro nudo, amigas. No pasa nada, los que quieran. Todos los que quieran. Vamos a esconder nuestras hebras. Repito, aquí va a llevar cabello, pues vamos a tratar de esconder de todas formas. Y miren, se hundió súper, súper bonito. Ahí se ve la sombra, amigas. Justo es lo que estábamos buscando. Ahorita se ve un poquito extraño, pero no pasa nada. Entramos nuevamente en cualquier punto de la parte trasera de la cabecita, cual, el que sea. Y vamos a salir 2 vueltitas más abajo, vean.
cuentan 2 vueltitas más abajo, pero que salgan pegaditos al ojo nuevamente. No hay necesidad de salir exactamente en el punto, a lo mejor les toca salir a la mitad del punto, no pasa nada, pero sí que quede pegadito, pegadito al ojo lo más que les sea posible. Entonces salgo por aquí, más bien entro por ahí pegadito al ojo y voy a salir nuevamente exactamente en el mismo punto donde había entrado hace un momento. En esta ocasión fue rapidísimo. Y vamos a volver a jalar, a jalar, a jalar lo más que puedan, amigas. Que se ve raro, que le queda el hoyote en la cabeza. ¿Ya vieron? Que aquí sí les digo, entren y salgan exactamente en el mismo punto, porque si ustedes salen en el punto que esté a un lado, por ejemplo, les va a quedar ahí un hundimiento exagerado. En cambio aquí, al momento de soltar, trata de volver a su estado natural, el ojo no se va a ver tan extraño, pero al mismo tiempo este hoyo no les va a quedar ahí tan marcado, amigas. Muy bien, ya hice aquí 2 nuditos, cortamos el sobrante y quiero que vean ustedes el resultado. Perdemos las hebras, yo sé que ahí lleva cabello, pero yo prefiero perderlas. Y miren, amigas, miren nada más, quedó lo suficientemente hundido para que parezca una calaca y ya lo verán más adelante. Vamos a hundir de la misma manera el otro ojito. Para colocar la boquita, amigas, yo aquí ya puse un alfiler como referencia. Yo les sugiero que ubiquen el centro de la carita. Y una vez que tengan ubicado ese centro de la carita, van a contar 4 vueltas. Miren, a partir de aquí, que es donde, la vueltecita abajo de donde terminan los ojos, vamos a empezar a contar las 4 vueltas. Muy bien, y ubican el centro, amigas. El centro de la carita de nuestra Catrina. Muy bien, y vamos a entrar por la parte de atrás. Yo ya ensarté mi hebra con color rojo. Ya ensarté mi hebra y miren, de donde tengo mi marquita, me voy a ir 2 vueltas hacia mi mano, 2 puntos hacia mi mano izquierda. De la marquita 2 puntos. Ahora de la misma marca voy a contar 2 puntos hacia la derecha. Miren, aquí está la marca, 1, 2 puntos y allí voy a entrar. Y esto me va a ayudar a marcar mi boquita bien centradita, vean. Aquí doy una puntadita, vean que quede bien ubicadita, voy a dar otra puntadita. Si quieren ustedes y si así les gusta solo con 2 puntaditas, está perfecto. Y si no, vamos a dar aquí una tercer puntadita. Déjenme ver cómo se ve. Si a mí así me gusta o le doy una más. Así se ve bonita, amigas. Voy a darle una más. Voy a darle una más para que se vea más remarcadita. Aquí será como a ustedes más les guste. Y ya voy a salir por detrás. Justo en el mismo puntito. Ya sabemos lo que hacemos. Ya una vez que salimos allá atrás, hacemos un nudito y perdemos hacia adentro esta hebra. Ya sabemos que ahí va el cabellito, pero no le hacemos. Vamos a marcar la otra parte de la boquita. Vean, aquí ensarté mi hebra con marca Sinfonía, pero solo utilicé 3 hebras. En lugar de utilizar las 6 hebras, vamos a usar solo 3. Si quieren aquí usar hilo para bordar, está perfecto. Entramos nuevamente por la parte de atrás y vamos a salir aquí en la comisura de la boquita. En el mismo punto donde estuvimos entrando y saliendo hace un momento. Y vamos a dejar una hebrita y contamos 3 puntos hacia la derecha y una vueltecita hacia arriba, vean. Así. Y aquí vamos a empezar a marcar los dientes. Muy bien. Voy a irme hacia abajo ahora, un puntito de aquí donde está marcada la boquita, un punto hacia abajo. Y de ahí voy a salir un punto hacia la izquierda de donde habíamos salido hace un momento y ya se marcó la boquita. Y así, nos vamos a ir recorriendo un puntito arriba, nos recorremos un puntito abajo. Un puntito arriba, un puntito abajo, vean. Y así vamos formando los dientecitos, vean. Aquí ya estoy llegando a la altura de la parte roja de la boquita. Miren. Me recorro un puntito y me voy ahora en la comisura del otro lado.
Contamos ahora 3 puntitos, amigas, hacia el lado derecho. 1, 2, 3 puntitos y allí voy a entrar, que es lo 1, 2, 3, que es lo mismo que conté de este lado. Muy bien, con respecto a la boquita, vamos a contar 1, 2, 3 puntitos y me voy a ir ahora hacia arriba, vean. Tratando de ir marcando ahora los dientecitos de este lado. Así. Perdón por el ladrido de mis perritos, me disculpo con ustedes, amigas. He tratado de que ya no se escuchen mucho, pero pues no siempre se puede. Y aquí los reyes de mi casa son los perritos, me disculparán. Muy bien, amigas. Nos recorremos un puntito y un puntito aquí arriba. Si quieren marcar también la boquita, lo pueden ir haciendo. Yo creo que yo voy a ver cómo queda y más adelante decido. Es que mi hijo me dijo que también se vería bien marcándole la boquita. Por ahora lo vamos a dejar así, amigas. Y si decido marcarle la boquita con dientes, la parte roja, lo voy a hacer. Ustedes están en la libertad de hacerlo de una vez, amigas, siguiendo la misma técnica. Ya simplemente cortamos la hebra y así nos habrá quedado. Repito, si quieren hacer dientecitos por sobre la boquita, la parte roja de la boquita, está perfecto. Yo aún no lo decido, amigas. Continuamos. Pues miren, ya nos quedó bien, bien linda. Se ve muy bonita la boquita. Más adelante decidiré si le hago dientes en la parte roja también. Vamos a continuar con más detalles. Vamos a realizar ahora la naricita. Miren, en esta vuelta de aquí de donde terminan los ojitos, vean, nos vamos a subir una vuelta. De aquí vean. Vamos a ver, vamos a ubicar el centro. Vamos a ubicar el centro de la carita y miren, aquí voy a entrar por detrás. Y vamos a salir en el puntito que está en el centro. Si quieren ustedes poner un alfiler, está muy bien. De la vuelta, abajito de la vuelta donde terminan los ojitos, me subí una vuelta. Observen, por favor. Si quieren poner pausa para que vean exactamente dónde entré. Y vamos a recorrernos un puntito hacia la izquierda, vean. Aquí. Con respecto a donde salimos allá arriba, vamos a recorrernos un puntito hacia la izquierda y vamos a entrar aquí. Otra vez donde entramos hace un momento. Y ahora del otro lado, un puntito hacia la derecha. Ustedes ven la hebra doble, pero estoy utilizando, ya ven que separé voy a entrar nuevamente aquí, amigas, para dar otra puntadita de este lado y otra puntadita del otro lado. Son 6 hebras en realidad. Estoy utilizando la hebrita que separé para hacer la boquita. Entonces es la otra hebra. Se ve ensartada doble porque son las 3 hebritas que me habían sobrado cuando hice la boquita. Vamos a aprovechar todo el material hasta donde nos sea posible. Muy bien, aquí sí ya es la hebra completa de la marca Sinfonía, amigas. Les repito, es la hebrita que me sobró hace rato, la ensarté, entonces son 6 hebras. Y así habrá quedado marcada la naricita, amigas. Ya nada más acomodan bien con su agujita lanera y miren qué lindo, lindo nos quedó. Seguimos avanzando, amigas. Hacen un nudo y pierden hacia adentro. La verdad es que está quedando preciosa. Espero que a ustedes también les esté gustando. Vamos a realizar ahora el cabellito. Vamos a tomar hebra del color con el que hayan decidido realizar el cabello. Recuerden que yo lo hice con este color que se llama café mink. Nunca lo había usado y me gusta mucho el tono. Es más claro que el café oscuro. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5.
3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, vamos a seguir con la misma secuencia, pero en la vuelta número 6 vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Aquí vamos, recordando que esta vuelta toda la haremos en bucle trasero. Una vez que hayamos hecho los 4 puntos bajos, hacemos el aumento, que es lo que hice ahorita. Muy bien. Así es como habremos finalizado, amigas. En este momento lo que vamos a hacer es realizar 40 cadenas. Aquí justo donde terminamos, comenzamos realizando 40 cadenas. Vamos a procurar que esas cadenas queden flojitas para que el cabellito de nuestra Catrina no quede tan chino, tan enroscado. Pero si ustedes lo quieren más chinito, más enroscado, pues hagan sus cadenas de manera normal. Pero si lo quieren un poquitín más lacio, háganlas flojitas. Ya terminé mis 40 cadenas, vean. Lo que vamos a hacer una vez que ya las hayamos realizado, realizaremos 2 cadenas más. Estas 2 cadenas no cuentan, solo nos sirven para subir la labor y vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Hago lazada, me salto esas 2 últimas cadenas y hago un medio punto alto. Lazada, me voy al siguiente punto, lazada saco y hago un medio punto alto. Lazada, me voy a la siguiente cadena, lazada saco y hago un medio punto alto. Y vamos a hacer esto hasta hacer 40 medios puntos altos. Así estaría el primer mechoncito de cabello. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a saltar un punto, nos vamos a saltar otro punto y hasta el tercero hacemos un punto deslizado y vamos a comenzar nuevamente con nuestras 40 cadenas flojitas, por favor. Después hacemos 2 más para subir la labor y nos regresamos haciendo 40 medios puntos altos. Finalizando nos saltamos un punto, otro punto y hasta el tercero volvemos a empezar otro mechón. Vamos a hacer esto hasta obtener 12 mechones. Ya finalicé, vean. Aquí están mis 12 mechoncitos. Al final van a ser un punto bajo para fijar y vamos a dejar la hebra lo suficientemente larga porque nos tiene que alcanzar para coser esta parte de la peluquita a la cabeza de la Catrina y además nos tiene que alcanzar para coser todos los mechones que tenemos aquí. Entonces tomen eso en cuenta para el momento en que corten su hebra, que sea lo suficientemente larga para que les alcance para coser. Voy a cortar. Aprietan bien fuerte, amigas, y esta hebrita la vamos a dejar reservada porque más adelante la vamos a ocupar. Vamos a realizar más mechones de cabello. Miren, vamos a tomar como referencia aquí donde finalizamos, donde está nuestra hebra. Esto nos va a ayudar a ubicar perfectamente el primer puntito que hicimos aquí en bucle trasero. Miren, de aquí nos va a ayudar a ubicarlo perfectamente. Aquí están, miren. Ahí están esos buclecitos que nos quedaron libres. Entonces, en el primero vamos a introducir el crochet tal y como lo vieron en la imagen. Y ahora vamos a realizar 10 mechones, igual con base en 40 cadenas. Introducimos de esta manera el crochet. Vamos a agarrar muy fuerte la hebrita para que no se nos deshaga la cadena y vamos a hacer 40 cadenas, vean. Flojitas, amigas, no demasiado flojas, pero sí flojitas. 40 cadenas, 2 más para subir la labor y nos regresamos haciendo 40 medios puntos altos. Nos vamos a saltar aquí un punto, otro punto y en el que sigue volveríamos a empezar. Esta hebra la vamos a ir pasando hacia adelante para irla perdiendo y de esta manera vamos a hacer en esta segunda capa 10 mechones. Miren, aquí ya están finalizados esos 10 mechones. Cuando hayamos terminado, vamos a hacer aquí una cadena.
bien apretadita, ya la había hecho, amigas, ¿eh? Hacen una cadena, aprietan bien, bien fuerte y cortan la hebra. Aquí no es necesario dejar la hebra larga. Entonces, por el lado de revés de la peluquita vamos a introducir nuestro crochet aquí cerquita de donde acabamos y simplemente vamos a hacer hacia el revés la hebrita. Es muy importante que hagan la cadena final para que no se les vaya a deshacer. Y miren, lo que haremos ahora, vamos a ubicar la hebra larga que dejamos. Muy bien, entonces ubicamos el anillo mágico del cabellito y el anillo mágico de la cabeza y vamos a hacerlas coincidir. Y vamos a colocar ahí un alfiler, amigas. Aquí, anillo mágico con anillo mágico. Los hacemos coincidir y colocamos nuestro alfiler. Y vamos a tratar aquí de ver. Mire, yo ya coloqué 2 alfileres porque yo la voy a peinar de raya a un lado. Pero ustedes coloquen primero solo un alfiler para que vayan viendo cómo quieren que vaya peinada la Catrincita. Si la quieren de raya en medio, será muy importante que coloquen cualquiera de los mechones bien ubicados aquí, así miren, bien ubicados, que quede en medio. Eso es por si la quieren de raya en medio o como sea, amigas. Ustedes ubiquen esto por si al final toman a cualquier decisión. Traten de que quede así, cualquier mechón bien ubicado en la parte de enfrente de la carita y entonces sí ya pueden poner los alfileres, todos los que ustedes quieran. Vamos a ensartar nuevamente nuestra aguja lanera para coser la peluca a la cabeza de nuestra Catrina. Miren, aquí ya ensarté. Entonces, muy cerca de donde terminé, vamos a hacer los cabellos de la segunda capa que realizamos. Los vamos a apartar, los vamos a separar así, porque estos no los vamos a coser. Solo vamos a coser esta parte de la peluquita. Aquí la orilla cuando hicimos el anillo mágico, hicimos 5 o 6 vueltas, no recuerdo. En esa orilla vamos a coser. Y miren, ahí está. Me recorrí como 3 puntitos. Aquí de donde salí, amigas, voy a entrar un puntito, más o menos el espacio de un puntito. Voy a entrar ahí muy, muy cerquita. Y aquí sí ya puedo salir 3 o 4 puntos más adelante. Ahí está la orilla, la orillita donde hicimos los primeros mechones. Ahí vamos a coser. Aquí me recorro un puntito muy cerquitita de donde haya salido, vuelvo a entrar y aquí me recorro 3 o 4 puntitos. Y voy a hacer esto hasta coser toda la peluquita hasta llegar al inicio. Miren, amigas, ya terminé de coser. Aquí la acomodé un poquitín para darme una idea de cómo la voy a peinar más adelante. Así es que así de linda nos estaría quedando por ahora. Así es que así nos vamos a quedar por ahora, amigas. En el siguiente video vamos a coserle ya todo el cabellito con su peinadito final y vamos a hacer los demás detalles del rostro, las flores de su vestido, todos los detalles que nos hagan falta, amigas. Así es que estén muy pendientes que antes de que se lo imaginen estaríamos terminando de realizar a nuestra bella Catrina. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy, muy pronto para terminar de realizarla. Cuídense.